programación apta para todo público. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos. Radio Imer 94.9 de FM. Me da mucho gusto saludarte este lunes en una emisión más de tu programa Una mirada hacia la inclusión. A punto de finalizar el mes de marzo y también a punto de cumplir un aniversario más, pero eso lo conmemoraremos la próxima semana. Mientras tanto, quiero decirte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx/Radio Imer. También este programa, recuerda que lo tienes en formato de podcast en Spotify y en YouTube, y nos encuentras como Una mirada hacia la inclusión. También este lunes vamos a estar de estreno porque tendremos nuestros NutriTips, que desde cuando los venimos estrenando, pero nada más no aparecían. Pero ya, ahora sí, vamos a iniciar con todo. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, un tema que es relevante que lo toquemos, porque vamos a hablar sobre la importancia de la orientación psicológica a padres con hijos con discapacidad. Es muy importante porque pues muchos papás cuando les cae como que esa noticia no es tan agradable. Y bueno, si quieres, acompáñame ya en estos instantes y te voy a presentar a nuestro invitado. Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión. Iniciamos con nuestra sección de la entrevista, y de lo cual me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro psicólogo Néstor Castro Aguirre. Él pues también es psicólogo, pero también es maestro de audio. Bueno, es un montón de cosas. Así que, amigo Néstor, buenas tardes, bienvenido a tu casa, Radio Imer. Hola, muchas gracias, querido auditorio. Muchas gracias, Lucy, por invitarme. Con mucho gusto, siempre aquí atento a lo que se puede ofrecer. Y bueno, platicando de todo esto de la discapacidad y de todo lo que nos entraña como personas, ¿no? Que no es muy distinto a lo que les atañe a los demás, ¿verdad? Claro. Incluimos para bien, también lo que no es tan rico es incluirse. Así es. Y por eso vamos a hablar de este tema. Así que si eres mamá o papá, o si eres maestro, pues también quédate, porque este tema va a servir de mucho para ti. Y amigo, compártenos, ¿por qué es importante que los padres reciban orientación psicológica al enterarse de que su hijo tiene discapacidad? Mira, Lucy, compartiendo un poco lo que hemos hecho en terapia y lo que hemos hecho y lo que hemos vivido como personas con discapacidad, yo creo que la importancia deriva de una pregunta. Cuando una pareja está embarazada, como se dice ahora, cuando una mujer está embarazada propiamente, siempre le preguntan, ¿y qué quieres que sea? Y la respuesta más común, amigo que me escuchas, es lo que sea, pero que salga sano. Y entonces, cuando es lo que sea, o sea, ya no quieren, antes se arriesgaban, no, que sea un varoncito, que sea una mujercita, que yo quiero ya el parcito, que no. Ahora la respuesta generalmente que escucho yo en muchas personas es que sea hombre o mujer, pero que lo que sea, pero que no salga, no, que esté bien, que esté sano. Y entonces imagínate que lo que sea, que no importa si sea mujer y sea hombre, pero cuando no está sano, en el caso de que tenga una discapacidad o una situación o que nazca enfermo, porque también vamos a entender que aunque nosotros que tenemos mucho tiempo ya en la rehabilitación decimos y volvemos a decir que la discapacidad no es una enfermedad. Hace mucho tiempo se me acercó un niño y me dice, ¿tú por qué estás malo de tus ojos? Un niño, no sabe de inclusión, no sabe de nada, o sea, es un niño común, se acerca Claro. como cualquier niño, ¿no? Que se acerca a ti, me regalas un dulce, así como puede haber niños que, oye, ¿me dejas acariciar a tu perrito? No, lo que uno que se acercó al niño y me preguntó, eso. ¿Y por qué estás malo? ¿Por qué estás enfermo o malo de tus ojitos?
Y bueno, pues también fíjate, el tener una discapacidad es que algo no funcione y cuando algo no funciona es que no está tan bien, ¿verdad? Claro. Y entonces los papás, que no se les cumple el deseo principal de lo que sea, pero que salga bien, que salga sano, que no dicen que no tenga discapacidad, porque tal vez la palabra ni la conozcan. Ujú. O sea, generalmente la gente que no tiene discapacidad, no, es muy difícil que sea sensible a los temas de discapacidad. Es muy complicado, pero bueno, se ha hecho mucho trabajo. Cada día es esta idea de que la enfermedad, la discapacidad y la enfermedad no son sinónimos y que las personas con discapacidad tienen. Eso es importante decir que se ha caminado mucho, pero mucha parte de la población, que es donde tal vez tú me estás escuchando y no te... Ay, van a hablar de discapacidad y eso, ¿qué es discapacidad? Y de repente, pues, le cambian, ¿no? Claro. Espero que no le cambien hoy. No. ¿Y qué pasa? Pues que la idea del niño sin discapacidad, entre paréntesis, niño sano, Ujú. niña sana, no se cumple. ¿Qué te causa? Lo primero que te causa. Y vamos a hablar un poco de estas etapas del duelo, ¿no? Que eso es lo que nos causa. Negación, no. Diosito me va a ayudar. Voy a ir a ver a cuantos médicos, chamanes y brujos se dejen. Me dijo fulanito que si toma esto tal vez pueda y todos estos rollos, ¿no? En el caso de la discapacidad visual o auditiva. En los casos de la discapacidad intelectual y todo esto, pues donde dices, híjole, ya tal vez es más dura la reacción, pues entonces es la negación, ¿no? Porque yo, ¿Y a y mí? empieza la ira, ¿no? Porque a mí, Ujú. Sí, y no. empezamos a buscar culpas. Sí, no, para qué te asomaste al eclipse que hubo el mes pasado, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sí, oye, tú tuviste la culpa. Ujú. Empiezan a buscar antecedentes familiares. Las familias, de seguro es así porque con el papá, la mamá tiene un tatarabuelito que me dijeron que tiene ceguera, que tiene sordera, que tenía síndrome de Down y empezamos a buscar como culpables. Y ahí están dos etapas, ¿no? La ira, la primera es la negación, no, esto no me puede pasar a mí. Ujú. Y la segunda es la ira, como diciendo, ¿por qué a mí? Y la ira es muy canija. Entonces, yo quisiera decirte, Lucy, amigo que me escuchas, una frase. Buscar apoyo profesional es un síntoma de fortaleza. Porque cuando te enfermas y te duele la panza, aparte de que te digan tu abuelita, tómate un tecito, tómate esto, después te dicen, no, si no me cede el dolor de la panza, me voy a un doctor. Ujú. Y no es ser débil ir a un doctor. Cuando te duele una muela, vas a ver un dentista. Pero cuando te duele el alma, no quieres ir a ver un psicólogo. No quieres ir a ver a un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Yo no estoy loco. Ujú. Yo no quiero. ¿Qué van a pensar? Yo tengo que aceptar a mi hijo. Yo puedo con todo. Yo me las doy de muy papas fritas y puedo con todo. Y entonces, Lucy, amigo que me escuchas, pues no tienes chance de expresarle a alguien extraño, que es un psicólogo, que está entrenado para eso, pues algo que estás sintiendo en ese momento. ¿Por qué a mí? ¿Yo por qué? Como decía cierto político mexicano, ¿y yo por qué? Eh, Sí, claro. ¿Y yo por qué? ¿No? Ujú. Porque se metió de presidente, señor. Pues porque se metió de papá, de mamá, señorita, señora. Sí. Sí, ¿no? Y es duro, sí es duro. Y te cambia la vida, y sí te cambia la vida. Y no sabes qué hacer. ¿Sabes por qué, Lucy? Porque ¿cuáles son los arquetipos que una persona sin discapacidad, joven, conoce de la discapacidad? ¿Qué tipo de persona con discapacidad visual conoce? ¿Qué tipo de persona con discapacidad auditiva conoce? Motriz e intelectual. ¿Cuáles son los estereotipos de esas, de lo que conoce? Pues conoce el cieguito, nada más conoce el cieguito, al que no puede caminar, sordo y, o sea, Sí, nada más se va con eso, ¿no? ujú. Y los ve como a veces pidiendo en la calle, Sí, indefensos, ¿no? ¿Y eso qué genera? Inmediatamente miedo, ¿no? genera miedo, lástima y hasta te pregunto, ¿y qué haces? No, pues que estudio, trabajo. Y entonces digo, ¿qué me estás ¿Tú? diciendo? ¿Tú? ¿Tú? Si no ves, si no escuchas, si no camina, Ujú. pues sí. Pero vivimos en una sociedad así y negarlo, pues yo diría que no nos ayuda, no nos ayuda. Entonces, tú dime, amigo que me escuchas, es importante que cuando te duela el alma
ir a contarle a alguien que estás enojado porque te tocó un niño con discapacidad, que lo quieres un montón, pero que estás enojado y que le puedes decir es que estoy enojado, es que estoy muy triste porque me tocó a mí una persona muy querida por mí. A un día le preguntaba, oye, ¿y tú no llorabas cuando veías a tu hijo? Sí, dice, pero yo lo hacía donde no se diera cuenta. Y pues es que a veces tenemos que ser valientes, tenemos que hacer todo y tenemos que empezar y negar lo que sentimos, ¿no? Porque no te debes enojar, es lo que te tocó, acéptalo. No, oye, no estés triste, pudo haber salido peor. ¿Sí o no? Esos son Sí, comentarios no, de la gente. y luego con que es un castigo de Dios que hiciste, o es una bendición, y entonces Diosito te lo mandó así por algo. Para que te redimieras, ¿no? ¿Y Sí, qué hice de malo yo? ¿Y por qué a muchos no se los manda? sí, Pues si se portaron más mal que yo, y mira, tiene como 14 hijos y todos bien, sí, todos sin discapacidad, ¿no? Y sí es importante el apoyo psicológico, por eso mismo, porque si no lo haces, ¿cómo te contiene? O sea, esa emoción que tú tienes, ujú, eso que tú sientes, lo tienes que expresar en algún lugar. ¿Y dónde lo sacas? Pues cuando llega medio jarra el marido, o sin jarra, o no tiene trabajo, o al revés, y se lo dice, es que tú tienes la culpa de que haya salido así, de que tonto, tonto, tú. Y una pareja yo he conocido parejas que eran muy, muy, ¿cómo se llama? muy unidas. Muy unidas, que cuando llegó un niño con discapacidad, ya sea porque una mamá o un papá se dedicó totalmente a la persona, Ujú. con discapacidad y dejó al otro dejado, pues, ¿quién me necesita mal? Es mi hijo, tú eres mi esposa, tú eres mi esposo, pero él es mi hijo, entonces el que me necesita más es él. Y entonces pues se olvidan de eso. O simplemente alguien dice, no quiero, esto no es para mí, adiós. Y también existen esos, pero porque yo creo que no tenemos lugares donde expresar ese no quiero. Porque Ujú. si lo decimos en un momento muy difícil a la pareja, no quiero este hijo que me tocó, la carga emocional que hay para la otra persona es muy alta. Pero si lo expresamos en otro lugar, donde la persona sabe y no te va a juzgar, no te va a decir, "Ay, ¿sabes qué? No debe usted pensar así, amigo, ¿cómo que no quiere? No, pues todavía te estoy pagando y me estás regañando, hermano." No, pues. Entonces, es por eso, yo creo que es muy sano que alguien que tenga un hijo con discapacidad, y cuando hablamos de discapacidades múltiples, que va a cuidar Ujú. gran parte de su vida, el resto de su vida a una persona que le va a costar mucho trabajo, o lo doble, o lo triple, o lo cuádruple de trabajo, hacer las cosas mínimas para su cuidado, yo creo y dice, ¿y cuándo me toca descansar? Claro, ¿no? Y está me está gustando mucho esta plática porque seguramente a la gente que nos esté escuchando le va a servir esto y se va a identificar esto que nos estás diciendo. Y sobre todo porque fíjate que ahorita me vino un recuerdo de un video que vi hace unos días en TikTok de una señora que tenía un hijo con una discapacidad, un autismo profundo, y pues ya la señora ya era una viejita y pues el señor con autismo ya tenía como unos 55. Entonces la viejita era el único sustento del hijo, ¿no? Pero la viejita ya tenía 82 años, apenas podía caminar. ¿Y qué es lo que hizo? La señora tomó una medida muy desesperada, o sea, como dicen en las redes, desvivió al señor y pues la detuvieron, ¿no? ¿Y cuál fue su defensa de la señora? Fue que pues lo hizo porque pues a ella ya le quedaba poco tiempo. Y entonces en manos de quién iba a quedar su hijo, y que esa fue su preocupación y por eso hizo lo que hizo. Entonces imagínate hasta dónde llegó la señora por esa frustración, por el no saber qué hacer o falta de orientación en ese sentido, ¿no? Y fíjate, por falta de orientación, por ese hecho de que la sociedad te pinta, Ujú. solo a los ángeles de buen corazón le tocan estos niños. Yo creo que sí, o sea, yo no estoy en contra, yo soy religioso, a mí me gusta mucho, yo soy católico y yo creo, pero a veces la carga, yo creo que la hacen demasiado para hacerlo bonito y para ponerle bonitas palabras, la hacemos más pesada. Ujú. Oye, me hubiera tocado un relajiento, hombre, no se preocupen, yo lo aceptaba. A ese le daba sus cinturonazos, no, y bueno, no. Entonces, pero a este no sé cómo.
Y no sé cómo. Y viene esa idea, ¿cómo lo trato? ¿Y cómo le ayudo? Sí. Y también ahí vienen muchas cosas. Es un tema muy extenso. Sí. Y cuando a mí me tocó trabajar es pon tú, Lucy, y se los explico también a a nuestros amigos radioescuchas. Haz de cuenta que tú ahorita alguien te dijo, en un año te vas a Europa. ¿A qué parte de Europa? No, pues te vas a Francia, a París. Oh, la, la. Oh, la, la, París o a Roma, a la ciudad que a ti te guste. Ujú. Y empiezas a hacer un plan. Voy a conocer el Arco del Triunfo. Me gusta el fútbol. Voy a ir al Parque de los Príncipes y voy a ir al Estadio de Francia, porque me gusta también el rugby. Y voy a hacer tantas cosas. Y ya casi se llega el día. Y cuando se llega el día, llegas al aeropuerto y dice, el avión que te llevaría a París te va a llevar a Cuernavaca. Y yo no digo que Cuernavaca no esté bonito, incluso No. puede estar hasta más interesante ir a Cuernavaca que a París. Sí, claro. Pero en ese momento, ¿qué onda? Te No, toca ir. pues Te toca París. Oye, París, no, ni se siente. En 20 minutos estamos en Cuernavaca, ¿no? ¿Qué? Y ya llevas un maletón y llevas ropa de invierno y llevas ropa porque te vas en invierno y en Cuernavaca en invierno y en verano hace calor. ¿Y te imaginas cuando es un niño con discapacidad? Pues así, más o menos así pasa. sí, te quedas así como, ¿y qué hago, no? ¿Cuál va a ser mi salida? Oye, aquí ya me había aprendido mis palabras en francés y ya me había comprado mi perfume de Francia y nomás no, que comprarme un perfume de Morelos. Saludos a nuestros amigos de Morelos. Saludos a nuestros amigos de Morelos. Como cualquier ciudad me pude haber imaginado, Sí, ¿eh? sí, no, O sea, claro. puede haber sido en otro país o en otro lugar. Te vas a Japón, te vas a Tokio. Oye, yo no iba para Japón, yo quiero ir a París. Ese deseo de que mi hijo sea sano, de que mi hijo esté, y disculpen la palabra que voy a usar, a mí no me gusta usarla, que mi hijo salga completo. Pues sí, porque todos algún día, todas las personas que tenemos con discapacidad, nos hemos preguntado, ¿qué sería de mí si en mi caso los ojos me sirvieran? Y ya después le echamos ganas y se nos olvida la pregunta, pero algún día nos hemos sentido así. Claro. ¿Y qué sería de usted si no me si hubiera usted tenido un hijo? El otro día platicando con mi hijo, Ujú, me dice, papá, está jugando voleibol. El voleibol es un deporte que mis padres practicaron. ujú. Y yo tenía serios problemas para ver la pelota, ¿no? O sea, no la veía nada, entonces pues no jugué voleibol. Ni modo, va. Pero me divertí en el voleibol y me gustaba, iba al juego y me aplaudí y le entendía y todo. O sea, al igual me divertí. Y yo te preguntaba a mi hijo, oye, papá, dice, mi hijo tiene 12 años, ¿tú qué hubieras hecho si tuvieras 12 años y qué hubieras jugado? ¿O qué jugabas? Me dice. Ah, yo jugaba a mi modo béisbol, a mi modo fútbol americano, a mi modo jugaba, cosas jugaba. No, pero a tu modo, dice. ¿Pero qué deporte te hubiera gustado jugar? Al modo de todos, como lo juegan todos, no tú. Ujú. Ah, pues voleibol y béisbol. Ah, pues sí, ¿a poco? Y es esa sensación a veces de cuando te tengan esas emociones en que se deben hablar. Si imagínate, se la platicas. Yo quería que mi hijo estudiara en tal lugar, o que hiciera esto, o que jugara fútbol como yo, o que no sé. Al principio es que, y de ahí se van separando las familias, se van haciendo más difícil, o en otros casos se cohesionan, ¿no? Depende mucho de la comunicación que haya con la pareja y de que una de las parejas o de los integrantes de la pareja sea receptivo ante la comunicación de alguien y no lo tome y pueda ser empático, Lucy, ponerse en el lugar de la persona y no verlo todo desde su punto de vista Así es. o desde su punto de no vista. Sí, porque eso es lo que ocurre, que, o sea, solo nos ponemos en lo que yo solo pienso, en lo que solo creo yo y no importa la explicación que tú me des, pero es lo que yo pienso, ¿no? O sea, no. Y tú estás mal, ¿eh? Ujú. Y no doy vuelta, ¿no? Entonces, pues sí está un poco complejo. Y amigo, ¿cuáles son los beneficios de la orientación psicológica para los padres de hijos con discapacidad? Porque digo, ya implícitamente nos los has venido compartiendo, pero seguramente a otras personas que se van integrando a la sintonía. Pues primero, un beneficio es aguantar los cañonazos de la sociedad, ¿no? Claro. Oye, es que me dijo el fulanita, ay, usted no puede ser feliz porque su hijo jamás le va a mirar el rostro y la va a mirar a los ojos. Y tal vez el comentario se lo hizo en muy buena onda, fue de mal gusto el comentario. Ujú.
pero se lo hizo porque tal vez para ella sea muy importante o le encanta la mirada de su hijo que sí ve. Y ella no se podía imaginar el mundo. Pues una parte de que tengas apoyo psicológico, que tengas contención psicológica, es que puedes platicarle, canija señora, ¿cómo me dijo? Si yo sí la estimo. Pues sí, no Yo se sí la vale. estimo y vas a empezar a encontrar ciertas respuestas. Otra cosa, que vas a empezar a ser receptivo ante otros ejemplos de personas con discapacidad, no el cieguito o el sordito que anda en la calle pidiendo dinero. Yo no tengo nada contra ellos. A veces es la única oportunidad que la vida te da. Así Y es. cuando te da esa vida y tienes que comer, lo tienes que agarrar, ¿eh? Yo no estoy en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo muchas veces en eso de que no es digno pedir. A veces cuesta mucho trabajo hacerlo. Y aparte la sociedad a veces les da más, o sea, es más redituable. Tristemente, ¿no? Claro. Pero empiezas a ver otras cosas, Lucy, y amigo que me escuchas, amiga que me escuchas. Ah, oye, ¿te diste cuenta? Mira, él toca la guitarra y no ve. Ah, mira, habla. El otro día escuché un radio y el que estaba hablando era una persona ciega y ¿de veras era ciega así? Ay, ¿a poco habla? Sí, pues sí, porque a veces, ay, ¿por qué mi hijo no habla? Porque aparte de ciego, de persona con discapacidad, es tímido, ¿no? Pues sí. No tiene nada que ver con la discapacidad. No, claro que no. Entonces, pero la gente se imagina, ¿no? Fíjense, ¿y a qué te ayuda? Como 10 años, no, ya como 20 años, ¿no? Bueno, ya ni mejor ni digo porque cada día me siento más viejo. Una persona me fue a ver, trabajaba yo en el DIF en Córdoba, en una coordinación que hicimos que se hizo para apoyar a las personas con discapacidad. Ujú. Y llegó una señora y me dice, ¿no me pueden dar una silla de ruedas para mi niña? Ah, señora, siéntese, ¿cuántos años tiene su niña? No, pues 9. Oiga, ¿me permite hacer unas preguntitas? El nombre, etapa. Y la última pregunta, que ya le había yo puesto el tipo de discapacidad, se me ocurre preguntarla. Es tipo de discapacidad visual. ¿Qué? ¿Cómo? Visual, me dice. Así me contesta, es que no ve. ¿Y cómo ¿Y para qué la silla? para qué quiere la silla? Es que como no ve, no la dejé caminar porque se iba a caer. Casos reales, Lucy, casos reales. ¿Lo hizo de mala fe? No. A ella no le convenía que su hija no caminara, ¿eh? Yo estoy muy cierto y después, yo me acuerdo que me paré ese día, me enojé. No tenía empatía en ese día. A veces lo reconozco, me enojé y me salí, le digo, espérame tantito, y me salí, agarré mi bastón, me acuerdo, o no sé si ya tenían perro guía, agarré mi bastón, ella no lo había visto, o mi perro guía que estaba ahí echado a un lado, me salí permítame señora, que me dieron ganas de ir al baño, estaba enojado. Entonces la persona que estaba conmigo en la oficina me dijo que le preguntó, ¿a poco no ve? ¿No? Y sí Entonces los que camina. no. Y sí camina. ¿Y te imaginas el guamazo que se llevó la señora ese día? Pues sí. No, yo creo que no se fue con su silla de ruedas, sino con una lección aprendida, Sí, ¿no? con una lección muy dura. Le digo, enséñele a caminar, señora. Busqué un lugar para encontrar empatía, busqué un lugar para, no, lo que menos tenía ganas de ir al baño, ¿no? Pero si yo sentí, si me quedo ahí, digo, ay, Dios mío, ¿qué le voy a decir a la señora? Mejor no, porque no estamos para lastimarlos, ¿no? Y a veces eso pasa. Otra cosa, te empiezas a fijar, empiezas a tener, oiga, señora, ¿no se ha imaginado que su hijo puede estudiar? Y empiezas a preguntarle, ¿a poco sí? ¿En dónde? No, pues que está la escuela tal, y sí pueden ir personas con discapacidad. Claro que mire que ya aquí está fulanito, y empiezas a darte cuenta que hay muchas personas con discapacidad que a la par de tu vida están haciendo la suya y que hacen muchas cosas que a ti te gustan. Me acuerdo cuando mi mamá me llevaba, y yo me rehabilité por mi mamá, la Ujú. mera verdad. Si yo tengo que reconocerle a alguien, mi rehabilitación fue por ella, porque ella me dijo con su florido lenguaje veracruzano, me dijo, tú no vas aquí a estar así es que te me vas a la escuela. Y gracias a Dios que lo hizo. Y se aventaba sus pleitos con todos. Todo era un show, ¿no? No. Lo bueno que mi papá era cuate de todos los maestros y se ponía a platicar con ellos y les pintaba el mundo. Y mi hijo va a ir contigo a esta escuela. Sí, pues sí, 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 claro, decía el director. Sí, claro, decía. Cuando no había, que era más la famosa integración nada más. Entonces, eso es, un psicólogo te lo puede decir. Oye, hay otras alternativas. No Ujú. nada más es el que pide limosna, ¿no? ¿Cómo crees?
ni el que toca en los camiones, ni el que canta. Sí, y si lo hace y lo hace bien y está feliz, excelente, va. Pero también puede estudiar, también puede ser locutora como Lucy, también puede ser maestro, también puede ayudarnos en esto. Y yo te digo una cosa, Lucy. A veces la persona con discapacidad que vive contigo y que se rehabilita da más satisfacciones porque los papás no tenían ninguna expectativa en ella. No tenían. Le apostaron sus pesos al Pinto y ganó el Colorado, dijeran los gallos. Ganó el Colorado. Esa es otra ventaja. Otra ventaja que vas a tener un lugar para expresar eso que aquí estoy diciendo muy libremente. A ver cuánta censura no me llevo, ¿no? En el gremio, porque así, ¿cómo es capaz de hablar así? Es que a veces la discapacidad es todo bonito, ¿no? Pues es que a veces tenemos nuestros momentos en donde dices, no es bonito ser ciego. Claro Se te que no. pasa. Claro, ¿Qué por pasa? supuesto. Y ya después dices, ay, que pues no está tan mal. Pues no, ¿qué le hago? O sea, ya vives con eso, pues no puedo cambiar. Sí. Y esa es la famosa aceptación. No quiere decir, ya que me toca, pues ya qué. No, no, no. Es aceptar los pros, los contras. También tiene pros. También tiene cosas buenas. Como que no Sí. haces fila en el banco, como que te pasa. Ándale. ¿No? Y dice, pero alguien me va a decir, yo quisiera hacer fila en el banco. ¿En serio? Si vieras, quisieras hacer fila en el banco. No Nah. creo, ¿eh? Vamos, luego son horas y horas de espera. No creo. O si no, por eso se van a cierta compañía que yo nombre no voy a mencionar, en donde se pagan 20 y tantos pesos y ya no hacen fila. Qué barbaridad. Pues esta plática está muy amena, pero nos vamos a nuestra primera pausa y aquí en Redimir la voz de Balún Canal, pero no le cambies porque vamos a seguir platicando con nuestro invitado de este tema tan interesante como es la orientación psicológica para padres que tienen hijos con discapacidad. No le cambies, estás en el 94.9 de tu FM en Radio Imer. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu cuerpo reacciona ante algunas enfermedades? ¿Tienes curiosidad sobre qué alimentos son buenos para el cuidado de tu salud? Encuentra las respuestas en NutriTips. Conoce los secretos para mantener un estilo de vida equilibrado y saludable. NutriTips con Ica Alejandre en Una mirada hacia la inclusión. Aló, iniciamos el viaje para aprender a crear salud. La salud es un proceso dinámico. Está en constante movimiento, es decir, que no es una meta. Es un camino que construyes día a día con base en las elecciones de los alimentos que ingieres. El organismo requiere de nutrientes específicos para poder realizar sus funciones de regeneración, sanación, reparación celular, entre otras funciones importantes. Para ello, una forma de obtener esas sustancias es a través de la alimentación. Es importante saber que la comida es cualquier producto que ingieres, desde un postre, un dulce, una fruta o algo que tú hayas cocinado. Se refiere a nutrición a aquellas sustancias que sí permiten a tus células generar energía y realizar sus funciones. Cuando no es posible tener todas esas sustancias necesarias para que las células trabajen óptimamente, surge la complementación a través de sustancias muy específicas que no obtienes a través de tus alimentos. El organismo, para estar saludable y realizar todas sus funciones, requiere de nutrientes muy específicos, macronutrientes. Se les llama así porque los requerimos en mayor cantidad y estos se refieren a proteínas que pueden ser de origen animal, todas las carnes, y de origen vegetal, que está presente en frutas, legumbres, los hongos y leguminosas principalmente.
Posteriormente tenemos a las grasas que pueden provenir del aguacate, del mamey o de todos los aceites vegetales. Y los micronutrientes son aquellos que me van a permitir asimilar los macronutrientes, vitaminas, minerales, oligoelementos, ácidos grasos esenciales, fibra, agua y oxígeno. Se les llama así porque se requieren en menor cantidad, pero su principal función es que te permitan asimilar a los macronutrientes, es decir, que son necesarios y deben estar presentes para que pueda ser así. Por ejemplo, si vas a comer carne, para que tú puedas aprovechar esa proteína, solo será posible si al mismo tiempo consumes una gran variedad de verdura. Estamos de regreso aquí en Radio Imer 94.9 de tu FM. En el segundo bloque platicando sobre orientación psicológica para padres con hijos con discapacidad. Qué importante es. Y estamos escuchando esta plática, esto que muchos estamos reconociendo, identificando qué es lo que hemos vivido. También descubriendo las realidades, porque eso se trata, y por eso es este programa Una Mirada hacia la Inclusión, para ver en qué andamos bien, en qué andamos mal. Y este programa es así, ¿no? O sea, aquí venimos a platicar de cómo es la realidad de las personas con discapacidad, porque el objetivo es ese, el de incluirlos, en darnos cuenta en qué estamos fallando como sociedad, como familia, hasta como persona con discapacidad, y qué podemos hacer. Y entonces, esto es importante en este sentido, ¿no? Pero sigamos con nuestras preguntas. ¿Cuánto tiempo deben recibir la orientación psicológica los padres, en este proceso, amigo? Preguntar esto es como si dijéramos, a veces queremos que todo en la vida sea cíclico, o sea, de un tiempo, ¿no? Uh-huh. El fútbol, 90 minutos, 45. Y ahorita ya el fútbol ahora ya a veces se botan hasta 55 minutos o 60 minutos por tiempo. Si es que no le dan Si tiempo. algo que fue tan cuadrado como el fútbol Uh-huh. no tiene tiempo, pues ahora imagínate una terapia psicológica. En primer lugar, existen varios factores. Hay personas que les caen los 20 rápido. Y no es porque sean más inteligentes o más tardadas, no. Es porque el psicólogo, la otra persona, como si, por ejemplo, alguien llegara y ya vas a hacer siempre esta terapia en 3 meses, en 5 meses vas a hablar inglés, en 6 meses vas a hablar francés, en 7 meses, y ese tipo de cosas como que a veces no nos gustan, ¿no? Uh-huh. Como que no son muy, muy interesantes. Depende también de la persona, cuánto le empiecen a caer los 20, ella misma se va a dar cuenta cuánto lo va a seguir necesitando. De repente, el dinero que tenga, porque también cuesta, ¿no? Claro. Y de repente dices, pues yo prefiero comprarme una Coca-Cola, perdón por el comercio, y hoy no voy a mi terapia, ¿no? Lo bueno que hay lugares ya donde las terapias son a bajo costo. Y otra cosa que es importante también es saber que la vida no es un proceso acabado. Uh-huh. Y que a veces tú puedes ir a terapia psicológica o recibir orientación psicológica. Las terapias son procesos más profundos, ¿no? Pero orientación psicológica o acompañamiento terapéutico y todo este tipo de cosas. ¿Cómo se llama? Lo vas a hacer de repente porque tienes un problema que resolver. Resuelves tu problema y la terapia psicológica se acaba en ese momento. O el acompañamiento. O la asesoría en ese caso. Y después, de repente tienes otro problema y te fue tan bien con el psicólogo porque te supo orientar bien y vas. O sea, el acompañamiento, todo esto que tiene que ver con la salud mental, no es un proceso de que me voy a aventar toda la vida, ¿no? O de que me voy a aventar 2 sesiones y ya. Depende mucho de ciertos factores como los que te he mencionado, Lucy. Ok, perfecto. Y bueno, entrando también en este asunto, ¿cuál es la frecuencia en que las personas deben asistir a la terapia? ¿Una vez a la semana, 2 veces a la semana? ¿Cuál es No, yo creo que generalmente cuando estudias te enseñan que la terapia es una vez a la semana, para que se lleve sus tareas y para que vaya haciendo algo, vaya buscando, vaya apreciando la
lo que se vio en ese momento en la terapia. Hay gente que la maneja diferente, depende mucho del terapeuta, ¿no? Y depende mucho si es psicología o si de repente, pues ahorita que está de moda el coach, pues también hay gente que le sirve el coach, pero bueno, a mí en lo particular, no. Entonces, también dicen que hay trajes para todos, ¿no? Generalmente las terapias son una vez a la semana y generalmente se tardan 45 a 50 minutos estándar, así te lo digo. Pero puede haber una terapia de 30 minutos, ponerte de acuerdo con el psicólogo y decirle yo no tengo dinero para venir cada 8 días. Incluso en en el DIF o en los DIF y eso, de tantos pacientes que luego tienen, pues ya te tienen que citar cada 3 semanas, cada 2 semanas. Es complicado trabajar así, sí es verdad, porque bueno, a veces vas porque te tienes que desahogar, ¿no? Ahora también hay ya acompañamientos telefónicos con esto de la pandemia. Sé que hay gente que se dedica a hablar con las personas. Lo he visto principalmente en esto de la adicción a drogas. Ujú, sí, Que la línea de la metes vida. a la famosa línea de la vida. Ujú. Pues también es vida la discapacidad. Entonces, ojalá y a alguien se le ocurra hacer eso. Hay tantos psicólogos con discapacidad visual, empáticos y que conozco, estarían excelente ahí en un trabajo así. Pues sí, los padres necesitan ese acompañamiento, ese fortalecimiento. Y en este sentido, amigo, ¿cómo puede el acompañamiento psicológico ayudar a los padres a desarrollar habilidades y estrategias para manejar la situación de la discapacidad? O sea, porque pues yo creo que si para ellos en un principio es difícil, ahora también los papás cómo van a explicarle la discapacidad a sus hijos, porque también eso como que de repente les cuesta a los padres. Fíjate que ahorita que me preguntas eso, me puse a pensar, ¿y los demás hijos que no tienen discapacidad? A veces se sienten desplazados, ¿no? Ujú. ¿Y qué estrategias? Pues un psicólogo, una persona, porque también hay redes, no nada más es el psicólogo, hay de repente el maestro, de repente la persona que te está rehabilitando, te puede ayudar y empiezas a sugerir, oiga, ¿y por qué no se trae a su otra hija para, ahorita que vamos a salir a la calle, no para que cuide, ay sí, para que cuide a mi hijo, no, para que también esté con usted, ¿no? O Para para que que se usted integre. disfrute de su compañía, y aparte vea que su hermano sí puede hacer bastantes cosas, ¿no? Entonces, esa situación de empezar a trabajar, de empezar a acudir a lugares, de empezar a decir, ¿sabes qué? Yo quiero, me dan el chance de elegir, de ir eligiendo como es la vida, ¿no? Tú vas eligiendo el platillo que hoy te vas a cenar. Decides comer tacos al pastor, o tal vez no te alcance para los tacos al pastor, pero te alcanza para unas buenas picaditas, o tal vez te alcanza pues, para unos tacos de frijoles y te los comes. Tú decides si te los comes con gusto o dices, hoy otra vez lo mismo, ¿no? Y es el acompañamiento psicológico, la terapia o la asesoría psicológica te ayuda a eso, a entender, a buscar. Yo siempre lo he dicho, a que te cuentes un cuento, tal vez un cuento más creíble para ti. Tal vez no eres cuate de los angelitos, ¿no? Es que son como unos angelitos del cielo. Y yo veo que no son angelitos del cielo porque se portan igual de mal o más mal. Entonces, un psicólogo te sugiere estrategias, cómo vamos a involucrar a tu hijo Ujú. con toda la familia. Y estamos hablando de un bienestar padre, porque el niño que no tiene discapacidad no se va a sentir desplazado. Alguna vez alguien me tocó a mí entrevistar alguna vez, ¿qué te gustaría hacer cuando grande? Ay, no poder escuchar. ¿Qué? Porque mi mamá. Para llegar a esos extremos. Ujú. ¿Qué tan desplazado? Fíjate que igual yo pongo mucho ejemplo de videos porque yo a veces me entretengo viendo videos en YouTube y estaba pues uno de esos videos de soy la mala así, ¿no? O sea, soy la mala así, no quiero cuidar a mi hermano con discapacidad. Y entonces la persona empieza a expresar, no, es que no quiero cuidarlo porque todo el tiempo me desplazaban a mí, es que a mí nunca me hacían caso. Pues yo como si yo me trato de acercar a mi hermano también él se comporta agresivo, o sea, no soporta mi compañía porque tenía creo que autismo, no recuerdo, o TDAH, no recuerdo. El chiste es que se preguntaba ella misma que si era la mala de no querer cuidarlo, de no querer apoyarlo. Y entonces uno dice, pues bueno, si desde chico o chica pues aplicaron estas técnicas que tú nos estás platicando, pues cómo quieren después, ¿no? Que su hermana tenga un poco de empatía. Sí, es pesado. ¿Se imaginan para un papá es pesado? Ujú.
cuidar para un hermano que no tiene que no ha decidido tener hijos, ¿eh? Hoy es un hijo de, tal vez le lleva 3, 4 años y le tocó cuidar a la persona porque la mamá salió a trabajar, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿te imaginas que se volteara y que te dijera, mamá, es que yo no he decidido tener hijos todavía para cuidar hijos? Con toda la razón del mundo te lo dicen, pero podemos ser más empáticos, podemos generar apoyos en la familia. Oye, hoy, ¿sabes qué? Hoy estoy muy cansada. Pues a mi hijo más chiquito, que es el que tiene discapacidad, lo vamos a enseñar a lavar los trastes y nos va a echar la mano. Y vas teniendo derechos, vas teniendo obligaciones. Yo tenía una amiga que siempre que su hijo cumplía 1 año, tenía discapacidad el muchacho, le decía, este es tu regalo, le daba un regalo bien, y Ujú. le decía, y tu nueva responsabilidad es esta, te voy a enseñar 15 días. Dios. Y son trucos que se sacan de la chistera los padres, ¿eh? Porque los padres tienen muchos trucos, hay mucha inventiva para que involucres a la persona con discapacidad, papá, en tu familia y no para que lo trates, porque a veces el tratar muy diferente lo aísla. Y si un psicólogo te lo dice, y después te lleva a platicar con un orientador, y después te lleva a platicar con alguien que es la maestra de inclusión y que te va a acompañar en la escuela, y se hace un equipo de trabajo. Ujú. Se hace un equipo de trabajo en que trabajen para el niño, no, que trabajen para tu hijo, no, que trabajen con tu hijo. Sí, sí, con el niño y contigo como padre, ¿no? Porque también aquí hay ¿Sí? que invitar a los padres de familia que tienen hijos con discapacidad que acudan a las reuniones cuando les citan los maestros de inclusión, los psicólogos. Muchas veces dicen, bueno, ¿para qué nos están citando? ¿Para qué van a querer platicar con nosotros? Pues seguramente es para platicarles sobre los avances, para platicarles sobre algunas situaciones que tengan que trabajar en la casa, porque ¿Va a haber también... despensas? No. Dispensen, no puedo ir. No, pues cómo, no, y aparte, a veces los retrocesos en las escuelas se da porque los papás nada más no colaboran con el maestro. O sea, el maestro dice, Sí. no, pues mire, para que el niño aprenda a ir al baño, algo tan sencillo, hay niños con discapacidades intelectuales que, bueno, que no son tan severas y que pues sí pueden ir al baño, sí solitos, pero pues no van porque no les dieron el Porque entrenamiento. son unos angelitos y porque yo siempre voy a estar a su lado. Ujú. Y entonces el maestro le da la recomendación de que mire, estas pueden ser las técnicas en su casa, puede ser así, así. Y los papás nunca te dicen que no. Sí, o sea, sí lo van a hacer. Pero nomás no lo hacen. No lo hacen y te das cuenta como maestro porque cuando diario los estás viendo y ves que el niño no avanza. Y tú dices, bueno, pues, o sea, ya aquí ya hice todo, pero pues no avanza. Pues ahora sí que... Dicen por ahí que la educación se da en casa y se complementa ¿En la en la escuela? escuela y en la sociedad. Pero las bases se dan en la casa. Chécate tu papá, chécate tu mamá. ¿Qué valores has inculcado en tu hijo? Y fíjate, ¿qué tanto los cumple? ¿O qué antivalores has cultivado en tu hijo? Y fíjate cuántos. Y fíjate, Lucy, ahorita no estamos hablando de discapacidad, por eso te digo que esto también es igual. Sí. Me tocó un chamaco muy travieso, yo pensaba que no era tan travieso y no puedo con él. Y no tiene discapacidades, pero es que es canijo, ¿no? No ha tenido límites, no se le ha enseñado cosas. Estamos hablando de todo, somos personas y como tales, las mismas personas a quien no ha perdido algo o a alguien muy querido. Todas esas etapas por las que pasa una persona con discapacidad, alguien que está enfermo. Ahorita alguien tiene enfermo a alguien en su... El deseo máximo es ¿qué deseas? Se Que cure. viva, que se cure. Y cuando no se te cumple tu deseo, es el mismo lugar por el que pasan las personas con discapacidad. Los papás de personas con discapacidad. Ay, no. Y sí, como lo hemos platicado en emisiones anteriores, también aprender a poner límites, ¿no? Porque también eso sucede que como los niños tienen discapacidad, pues los papás dejan que haga lo que quiera, que coma lo que quiera, a la hora que quiera. Y por eso en la escuela también es como un diario batallar, ¿no? Del maestro de que haga esto y que haga el otro. Pero si el niño no sigue reglas o si no puede comportarse o si, pues por más que en la escuela hagan, es muy difícil, ¿no? Que puedan poder incluirse adecuadamente a la sociedad, ¿no? Porque pues también de eso depende de la colaboración de los padres. Pero en este aspecto, ¿qué recursos y apoyos están disponibles para los padres que tienen hijos con discapacidad, amigo? Para que puedan pues salir adelante con esta circunstancia. Cada día estamos viviendo una etapa, principalmente en la discapacidad visual, Ujú.
que es la que yo manejo más, pues porque tengo discapacidad visual y claro que he aprendido de personas con discapacidad visual. También creo que es una de las menos incluidas en muchos lugares, principalmente en el área laboral, pero yo creo que estamos viviendo una etapa muy padre en la vida. Antes teníamos que recurrir, algo que nos cuesta mucho trabajo en el ámbito escolar a las personas ciegas, es poder leer. Ujú. Y ahora las computadoras y los teléfonos y la inteligencia, vilipendiada inteligencia artificial. Yo en la mañana le mandé unas fotos a Lucy y si Lucy tuvo la posibilidad de saber qué eran las fotos sin preguntarle a nadie. ¿Por qué? Sí, en eso. Leer libros, ¿qué hacíamos antes? ¿No me lees? Papá, ¿me lees? Ujú. Mamá, ¿me lees? Abuelita, ¿me lees? No tengo mis lentes, hijo. Y Estamos igual. estamos igual, papá. Yo sí te quisiera leer, pero no puedo. Oye, hermana, ¿me lees? Ay, tener que leerte, Ahorita no tengo tiempo. no Al tengo rato. tiempo. Luego ahí andas con tu librito, ¿no? Bajo el brazo, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Es que tenemos esa posibilidad ya que hay libros para las personas ciegas. Y al igual, involúcrate. Mira, los recursos están disponibles, pero te tienes que involucrar. Tienes que saber qué hay y tienes que buscar la información. ¿Dónde? Siempre hay una institución que atiende. Sí. Si quieres saber de discapacidad visual, habla a Ilumina, escribe a Ilumina, info@ilumina.mx, ahí atendemos personas ciegas y que, oye, quiero aprender computación desde mi casa, pues ahí están. Y fíjate cómo todo ayuda y cómo todo abona. Otro día, platicando con uno de nuestros alumnos, Ujú. ahí en Ilumina, me decía, yo me metí al curso de computación, me acabo de quedar ciego, porque también está ese rollo, ¿no? De que te acabas de quedar ciego. Estamos hablando de niños, de padres y niños, pero déjenme desviar un poquito de la información acá. Ujú. Me dice, yo no pensé que con un simple curso de computación me pudiera dar cuenta que puedo seguir adelante en la vida. Y Wow. es que sí, enséñale a tu hijo a hacer cosas. No se las haga siempre. Enséñalo. Fíjate cómo aprende y te darás cuenta que tienes un hijo que no nada más, que también, que va a depender de ti, sí, tal vez, pero que también te va a ayudar y que también te va a enorgullecer. Porque a todos los papás nos gusta cuando nuestros hijos se gradúan, cuando nuestros hijos se titulan, cuando nuestros hijos salen de la primaria, salen de la secundaria, salen de la prepa. Y también nos gusta que nos digan, oye, tu hijo sí se ve que sabe, ¿no? Eso lo puedes tener con tu hijo con discapacidad. Tal vez con los chicos de discapacidad intelectual no sean tan hábiles en el aprendizaje de ciertas materias, pero van a tener otras habilidades. Te invito a que las conozcas, a que tú mismo detectes los recursos que tiene tu hijo realmente. Te decía yo que cuando yo era niño, mi mamá me llevaba, porque yo me rehabilité con mi mamá y ya no terminé la idea, me llevó, mi mamá siempre le gustó a alguien que le gustaba mucho que la gente tocara el órgano, el teclado. Hasta me compraron un organote de esos grandotes y todo. De esos de show. iglesia, no es cierto. De esos de tarararán, sí, de esos grandotes. Ujú. Y yo a mí no me gustaba el teclado, a mí me gustaba la guitarra, ¿no? Pero después invitaba a una persona que no veía y que no era tan buena para la escuela, pero tocaba precioso el órgano. Y mi mamá se le podía pasar 2 horas escuchándolo tocar. Me decía, tú tienes que tocar así. Pues no se le cumplió, porque nunca toqué así. Pero sí, ella buscaba ejemplos para que se diera cuenta que su hijo pues, tal vez no fue organista, ni teclado, ni cantó en la iglesia, ni nada de eso, pero que sí había más cosas para tu hijo, que le gustó esto, que le gustaron las computadoras, que le gustó la radio, que le gustó todo esto. Va, así se dio cuenta, acercándole cosas. Tal vez no todo le va a entrar, pero algunas sí, algunas sí. Y lo va a hacer con gusto y lo vas a aprender. Y un psicólogo, de repente, tú como mamá, tú como papá vas a saber motivar a tu hijo. Vas a saber decir, no, lo que se termine. Si tú tienes como valor ese de que lo que empiezas lo terminas, lo vas a cumplir aunque tenga o no tenga discapacidad, ¿verdad? Ujú. Entonces, todos esos recursos están en tu hijo. Yo te invito a que te metas un día en sus zapatos, pero desde el punto de vista de tu hijo, no desde tu punto de vista. Y poco a poco vas a ver que vas a encontrar muchas cosas. Pues digo, esta plática está muy interesante. Lástima que el tiempo en radio es súper cortito.
Pero no me quiero ir sin antes hacerte estas dos preguntas y englobarlas y así brevemente. ¿Cuáles son los principales desafíos más comunes a los cuales se enfrentan los padres que tienen hijos con discapacidad? Y bueno, también ¿qué oportunidades hay para mejorar el apoyo para los padres? Las oportunidades se buscan. Y yo te digo, papá, mamá, si tú te sientes mal, si piensas que todavía estás pasando por las etapas de la negación, todavía estás enojado porque tienes un hijo con discapacidad, todavía no te caen muchos veintes, ¿sí? Todavía o tal vez estás deprimido porque la persona que tú pensaste que te iba a acompañar toda la vida te dejó, o lo dejaste porque no quiso estar contigo, porque tuviste un niño con discapacidad. Busca ayuda. Por ahí mi abuelita decía que quien no habla, al que no habla Dios no lo oye, y Dios siempre oye. Entonces hablen, porque lo peor que puede pasar es que te quedes y tu hijo siempre te va a causar un pesar. Uh-huh. Tal vez porque después cuando tu hijo tenga 25 años y tú veas a otra persona con la misma discapacidad que tiene 25 años y que hace un montón de cosas que tu hijo no hace, ahí vas a decir, ¡ay! No esperes a eso, no esperes a ese momento. Enfrenta a esto que sientes, enfrenta el dolor, enfrenta el enojo, enfrenta la tristeza que tienes. Yo a veces en terapia me dice una persona un día, es que quiero ir a jugar fútbol y porque estaba deprimido. Le digo, sí, pero no tengo ganas. Le digo, oye, me hace un favor. Le digo, hoy te vas a las 6 a jugar fútbol. Es que no tengo ganas. Es que no te pregunté si tenías ganas. Porque a veces cuando estamos en nuestro círculo, nosotros decimos, no tengo ganas, estoy esperando a que me lleguen las ganas. Y de aquí a que me llegan las ganas, pues las únicas ganas que me van a llegar, perdónenme papás, es ir al baño. Porque a veces si no buscas las ganas y no te vuelves a emocionar por lo que te gusta, nunca lo vas a poder. ¿Y la primera pregunta cuál era? ¿Cuáles son los desafíos más comunes? Los desafíos más comunes es quitarse esta vela de la ignorancia. Tu hijo va a ser una persona de que mi hijo siempre va a estar triste porque tiene discapacidad. Yo siempre voy a estar triste porque tengo un hijo con discapacidad. Eso no es cierto. Y esa creencia te limita, siempre te va a limitar. Porque generalmente nosotros, Lucy, amigos que me escuchan, queremos ser felices, buscamos ser felices. Y si alguien me dice, es que llegó la plaga, y no esa que me gusta bailar y cuando estoy rock and rollando, no, me llegó la plaga. Y como llegó la plaga, ya no voy a poder ser feliz. Haga lo que haga, no voy a poder ser feliz. Tu hijo con discapacidad no es una plaga. Es un ser que merece tener las mismas oportunidades o más oportunidades que tú tuviste. Y claro, tal vez le va a costar 4 veces más hacer las cosas. Pero créeme, cuando las haga, él y tú se van a sentir 4 veces más contentos porque jamás no pensaste que lo iban a poder hacer. Y bueno, yo creo que me dijeron que fuera breve y a mí cuando eso de la brevedad no se me da, pues yo me despido de ustedes, queridos radio escuchas, también de ti, querida Lucy. Y bueno, ya estoy aquí por tercera vez, esperemos la cuarta, ahora sí que será la cuarta, es la vencida, ya sabes que siempre estamos dispuestos. Recuerden, nada más pasar mi comercialito de siempre. Recuerden, si tienes una persona ciega que quiere rehabilitarse y que no vive en México, también puede recibir clases de computación. Es muy importante estar bien al tiro con las herramientas tiflológicas para que tú puedas. Casi todos los cursos de Ilumina son gratuitos, no digas. ¿Son difíciles? Fácil en la vida, no hay cosas, y tenemos que esforzarnos para seguir adelante, no nada más para que nos den un diplomita y de que estudié esto y después cuando nos pregunten no sé nada. No, Ilumina te garantiza que tú lo que aprendas y si lo practicas te va a servir tarde o temprano. Perfecto, pues muchísimas gracias, amigo Néstor Castro, gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en el IMER y sobre todo que nos hayas dejado esta reflexión. Y bueno, pues en locución, producción y edición de este programa, tu servidora Lucy Martínez, te invito a que nos sintonices el próximo lunes a las 3 de la tarde y nosotros vamos a regresar con otro tema más para seguir dando una mirada hacia la inclusión. Buenas tardes. Radio IMER, la voz de Balún Canán, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión.
Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente. Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión.